16, que vamos a tomar como base, y al finalizar vamos a estar adorando al Señor con ese tema que ya lo cantaron, derramo el perfume. Amén. Derramar el perfume, gloria a Dios, sin que importe nada. Gracias, Jesús. Cuán hermoso es nuestro Dios, hermanos. La palabra de Dios dice aquí en Mateo 16, versículo 18, de esta forma. Aquí está hablando Pedro y Jesús, Jesús y Pedro. Y Jesús dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús, todo lo sujeto a tu voluntad y a la presencia del Espíritu Santo. Envío una palabra al corazón de tu iglesia, al espíritu, a nuestra mente, a nuestro ser interior, que nos vivifique, que nos santifique, que nos encienda, que nos apasione, que nos fortalezca en fe, Señor. En el nombre de Jesús declaro victoria y bendición en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra tiene cierta controversia con los católicos. Los católicos piensan, hermanos, que la iglesia fue edificada sobre Pedro porque malinterpretan esta palabra. Cuando Jesús dice acá en el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, la palabra Pedro significa una pequeña piedrecita o un fragmento de una roca. Un fragmento es un pedazo, ¿no? Tú eres Pedro, dice, y sobre esta roca, y cuando dice Jesús sobre esta roca, se señala a sí mismo. Jesús se señala a sí mismo. Él es la roca, Jesús es la roca eterna. Amén. La Biblia lo dice, Jesús es la roca eterna. La iglesia no puede estar fundada sobre un hombre, sobre un ser humano. La iglesia está fundamentada. El cimiento principal de la iglesia es Jesús, es Dios, no es el hombre. Por eso la iglesia hasta el día de hoy se sostiene, y por eso hasta el día de hoy, 2024 después de Cristo, con todo lo atacado que ha sido la iglesia sigue creciendo y avanzando, porque ¿quién sustenta? Y acá la Biblia dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿No? Ha habido fuerzas, ¿verdad? O ha habido puertas del infierno que han querido tragar a la iglesia, derrumbar a la iglesia de Cristo, pero nunca han podido, y tengo una buena noticia, nunca podrán. ¡Aleluya! Amén. Por eso hay que ser parte de la iglesia. Hoy vamos a hablar de siete pilares fundamentales de la iglesia primitiva que son innegociables. Amén. 7 pilares fundamentales. Pueden haber otros, de hecho hay, pero la iglesia primitiva es un modelo, ¿verdad? Que nosotros deberíamos de tomar ese modelo de la iglesia primitiva. La primera iglesia, cuando nació la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo nació con Cristo, pero dice que su inicio principal fue en Pentecostés, cuando Cristo ascendió al cielo, se fue al cielo después de haber resucitado, pero después en Pentecostés vino 10 días después, el Espíritu Santo fue derramado. A partir de ahí la iglesia se empoderó, se llenó de poder y comenzó a predicar por todos lados. En medio de persecución y de todo, la iglesia, hermanos, fue llena del Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí, la iglesia nació y nos deja un modelo a seguir, ¿verdad? Cosas que nosotros tenemos que tomarla hoy en día como iglesia y no pueden ser negociables, no podemos cambiar esa forma o ese modelo, ¿verdad? Estamos en el 2024, todo se renovó, todo cambió y podemos cambiar muchas cosas, podemos renovar muchas cosas, podemos cambiar métodos y todo lo demás, pero hay cosas que no podemos negociar, que no podemos cambiar, que son principios fundamentales, principios bíblicos que están en la Biblia
que hacen que las cosas funcionen como Dios quiere. Porque si no, las cosas en la vida de la iglesia funcionan como cada cual quiere y es un desorden y no va a funcionar de esa forma. Pero cuando nosotros tomamos en cuenta la Biblia, ¿verdad? Y aplicamos lo que está en la Biblia, las cosas funcionan como Dios quiere. En tu vida, cuando tú quieres que las cosas funcionen, tienen que ser como Dios quiere. Muchas veces peleamos con Dios, queremos ganarle a Dios y Dios a veces nos deja que ganemos, pero perdemos. Cuando nosotros ganamos, perdemos. Quien tiene que ganar nuestro corazón es el Señor, quien tiene que gobernar en nuestro corazón. Muy bien, toda la iglesia que hoy pretende tener éxito debe tener en marcha entonces, pues estar afirmado sobre estos pilares. El primer pilar es Cristo y su palabra. Amén. En 1 Corintios 2:2, el apóstol Pablo habla de que él no estaba interesado en hablar muchas cosas y en decir muchas cosas, sino que lo más importante para él era Jesucristo. Lo más importante. Pablo en otras ocasiones dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Él nos movemos, en Él hacemos, o sea, lo fundamental es Jesucristo. Y por esta palabra que se leyó al principio también. Él es la roca eterna. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y está hablando Jesucristo. Amén. Está hablando de Jesucristo. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Entonces, es indudable que la primera columna que sostiene a la iglesia y que hace que la iglesia tenga éxito y avance y siga y se desarrolle es que sea Jesucristo el Señor de la iglesia, que sea Jesucristo el pilar fundamental, la piedra fundamental. Jesucristo es llamada la piedra o el ángulo fundamental. La base principal que sostiene una casa, por ejemplo, ¿verdad? Lógicamente Jesucristo es la piedra principal. Si nosotros de nuestra fe sacamos a Jesucristo, no servimos para nada. Nuestra fe es Cristo. El tema central de toda la Biblia es la salvación del Señor Jesucristo. ¿Entiende? Toda la Biblia enfoca, lleva desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento todo centra la atención y el enfoque y la verdad en Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, yo soy la vid. Amén. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. ¿No? Entonces, ¿cuán importante es Jesucristo, hermanos? También Jesucristo es el único que debe ser adorado, exaltado y glorificado. Todo lo que la iglesia hace es para gloria de Dios, no es para gloria del hombre. ¿Me entiende? Si usted sirve a Dios en algún área, no es para su gloria, es para la gloria de Dios. Usted está glorificando a Dios. Él es el único digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza. Nuestro mensaje, hermanos, ¿verdad? Tiene que ser Jesucristo. Amén. Nuestro mensaje a la gente es Jesucristo salva, Jesucristo perdona, Jesucristo da vida, Jesucristo bendice, Jesucristo prospera, Jesucristo sana, liberta. Es el Señor Jesucristo. No es nadie más, hermanos, porque si no, no tiene sentido. Solamente Jesús es el único capaz de cambiar una vida, transformar una vida. Él es el Cristo Redentor. Aparte, fue el único que venció a la muerte y que resucitó al tercer día. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, hay mucha autoridad. Amén. Porque Jesucristo recibió un nombre que es por sobre todo nombre. En ese nombre un día dice, toda rodilla se doblará delante de Él. ¿Cuán importante es el nombre de Jesucristo? Es tan importante que la Biblia nos enseña a nosotros a orar en el nombre de Jesús. Toda oración tiene que estar en base al nombre de Jesús, porque Él es nuestro sumo sacerdote y aparte es el único que intercede
delante de Dios por nosotros. Amén. El único intercesor es Cristo. No hay intercesora. Intercesora fue inventado por otra religión, pero la Biblia dice que nuestro único intermediario, intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuán importante debe ser Jesucristo para nosotros? Es el pilar fundamental. Amén. De Él se derrama lo demás, ¿verdad? También su palabra. En 2 Timoteo hay una exhortación, dice, predica la palabra de Dios. Amén. Nosotros no podemos estar inventando cosas, tenemos que predicar lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que predicar la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. 2 Timoteo 3, 16, 17 habla que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregirnos, para instruirnos, para prepararnos, para enseñarnos, ¿verdad? Entonces, ¿cuán importante? Y dice que la palabra de Dios penetra. La palabra de Dios penetra, dice, a lo más interior de la vida del ser humano. Es como una espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra, amén, en el interior del ser humano y hace la obra, amén. Hace una obra transformadora. La palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos fortalece en fe. La palabra de Dios, hermano, nos corrige, nos educa. Es la palabra de Dios. Entonces, cuán importante es, amén, este pilar. Amén. Cristo y su palabra. Cristo nunca se va a separar de su palabra. Amén. Porque todo lo que hizo Cristo fue también en base a la palabra, ¿verdad? Incluso él había dicho, bueno, que él venía, él iba a morir, ¿verdad? E iba a ser llevado a la cruz, pero que él, al tercer día iba a resucitar conforme a lo dicho, conforme a la palabra. Todo se cumplió, la palabra es la que se cumple. Es la profecía bíblica más segura, es la palabra de Dios. La gente puede decir muchas cosas, pero lo único que se cumple al pie de la letra es la palabra de Dios. Amén. También es importante algo, hermanos. El filtrado de todo mensaje debe ser la palabra de Dios. O sea, hay muchos mensajes, ¿verdad? Hay muchos predicadores por todos lados. Hoy las redes sociales abundan en cuanto a predicadores, apóstoles, profetas, pastores. Pero la Biblia también habla de falsos pastores, habla de falsos profetas y habla de falsos apóstoles, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Ahora la Biblia también dice que debemos, examinar todo y retener lo que es bueno. Entonces, si hay algo que a usted le edifica, si hay algo que usted entiende que está en la palabra y que le edifica, está bien, retenga eso. Si hay algo que no está bien, que no edifica, que es algo que no parece muy claro, rechácelo, ¿verdad? Los creyentes de Berea, por ejemplo, ellos escuchaban al predicador, iban a sus casas y miraban a ver si correspondía con la palabra. Por eso hay que conocer la palabra también. Hay que conocer porque es luz, es enseñanza, es sabiduría, es palabra de Dios. La palabra no se confunde. La palabra, el ser humano puede confundir la palabra, pero la palabra no se confunde a sí mismo, no se contradice a sí mismo. Amén. Entonces dice que los creyentes de Berea, dice que escuchaban sí al predicador, pero ellos iban y corroboraban a ver si lo que el predicador había predicado concordaba con la palabra, estaba alineado a la palabra. Hermanos, la palabra de Dios tiene que ser el filtro para todas las cosas. Amén. No solamente en un mensaje que vos escuchás, sino en tu vida. Amén. Amén. Nosotros tenemos que pasar nuestra vida por el filtro de la palabra y ahí, hermanos, hay muchas cosas que dejar atrás. Todos nosotros hemos tenido que dejar cosas atrás, porque la palabra nos ha instruido, nos ha enseñado, ¿verdad? Dice que la palabra a nosotros nos va perfeccionando para que todo lo que hagamos, la obra que hagamos sea lo más perfecta posible, ¿verdad? Entonces, la palabra nos instruye y entonces muchas veces
El problema de nosotros los creyentes es que queremos ganarle a la palabra, dominar la palabra o manipular la palabra, hacer que la palabra piense como yo, pero soy yo el que debo pensar como la palabra. Eso es lo bíblico. Si yo quiero tener otro tipo de fe, bueno, allá cada uno, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que pasar nuestra vida por la palabra de Dios, nuestros pensamientos por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a pensar el bien, ¿no? El pensar el bien no es pensar egoístamente, pero muchas veces pensamos egoístamente. Pensamos para ganancia propia, no importa qué pasa con aquel, si yo gano, ¿verdad? O cuando pensamos para nosotros tener la razón, yo quiero tener la razón. El único que tiene la razón es Dios. El único justo es Dios, el único fiel y verdadero es Dios. Entonces nosotros tenemos que ir a la palabra, pasar por el filtro de la palabra y ser aprobados por el filtro de la palabra. ¿Amén? Es ahí cuando nuestra fe es verdadera. Por eso es importante Jesús y la palabra, hermanos. Las dos cosas son fundamentales. Así que qué bueno es que usted escuche, reciba la palabra, estudie la palabra. Amén. El otro punto tiene que ver, hermanos, con la generosidad. La Biblia, en la época de la iglesia primitiva, hay algo que sucedía, hermanos, en la iglesia primitiva. Una es que había mucha gente necesitada. Hoy, por ejemplo, una persona anciana tiene una pensión, tiene una jubilación, tiene un sostén, pero en aquella época no existía nada de eso. En aquella época había muchos pobres, aparte vivían bajo la opresión del gobierno romano. Entonces era todo impuesto, y si vos no pagabas los impuestos te sacaban la casa o te sacaban algún hijo tuyo como esclavo. Era así. Mucha gente pobre había. Entonces cuando la iglesia fluyó, cuando la iglesia se formó después de Pentecostés, la iglesia comenzó de alguna forma a preocuparse por el necesitado. Aparte había mandamientos de Dios, ¿verdad? Que la iglesia se preocupara por el pobre, por el necesitado. Que en cierta forma había gente religiosa que ayunaba y oraba, pero veía al necesitado y pasaba de largo. Y Dios le dijo, no es así. Es bueno orar, es bueno ayunar, pero si hay alguien en necesidad, la iglesia tiene que atender la necesidad. También la iglesia, la palabra de Dios trajo un equilibrio. Dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. O sea, no es dar y dar, ¿entienden? Sino ver cuál es el necesitado. En aquella época, hermanos, había mucha necesidad con los ancianos principalmente. Quedaban desamparados, o los viudos, las viudas, principalmente las viudas quedaban desamparadas. Entonces la iglesia, de alguna forma, todo lo que recaudaba o todas las ofrendas, todo, se distribuía entre todos. Y eso en Hechos capítulo 4 habla un poquito, que voy a ir a Hechos, hermanos, un poquito para que veamos en la palabra algo que sucedía. Aquí la iglesia recién estaba formándose. Hechos 4:32. Y dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, con abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Dice, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, bueno, ahí habla de José 1, ¿verdad? De ellos. Tenía una propiedad y vendió, y dice que en el versículo 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Había una confianza enorme, pero había una generosidad. La gente recibía de Cristo y abría su corazón, y había una preocupación por el necesitado. Entonces, algunos tenían propiedades y vendían esas propiedades
y traían y volcaban todo lo recaudado, dice, a los pies del predicador, del apóstol en aquel entonces. Hubo muchos abusos después, hoy en día hay abusos de todo tipo, lo sabemos, ¿entienden? Ustedes saben que hoy hay abusos con la predicación del Evangelio, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que dejemos de ser generosos. Amén. Hermanos, la generosidad tiene que estar en el cristiano, y si hay un creyente necesitado y usted puede, ¿verdad? Usted tiene, usted debe hacerlo, debe ayudar a ese creyente necesitado. Por eso, hermanos, la solidaridad, todos tenían en común todas las cosas, muchos vivían en comunidad, ¿verdad? Entonces todo lo que se recaudaba, había así administradores, habían gente, los diáconos eran los que se encargaban de distribuir para que no les faltara, principalmente a los ancianos o a los pobres y necesitados. Entonces, hermanos, la generosidad hizo que la iglesia se uniera, que la iglesia también permaneciera y siguiera adelante, hermanos. ¿Y cuánta necesidad hay, hermanos? Hoy en día un anciano tiene una pensión, tiene una jubilación, no está desamparada, ¿verdad? Pero imagínese alguien, un padre con hijos que esté trabajando y pierda su trabajo. Y tiene un alquiler que pagar, tiene esto, lo otro, alimentar a sus hijos. A veces no es fácil. Es ahí que la iglesia hoy en día tiene que estar presente. Amén. Entre otras cosas, la generosidad, cuando damos, el Señor realmente nos da mucho más todavía. ¿Sabe ese principio? Si nosotros sembramos generosamente, vamos a cosechar generosamente. Si nosotros somos tacaños, no habrá, hermanos, bendición en el área material o financiera. Que Dios nos ayude a entender este principio. Hay algo más todavía, hermanos. En 2 Corintios 8, 2 al 4, el apóstol Pablo está hablando de las ofrendas. ¿Y saben qué pasaba con una iglesia pobre? Porque es muy fácil decirle al rico que dé. Y hoy hay una política de quitarle al rico para darle al pobre. Eso, hermano, esa política no corre delante de Dios. Porque Dios no impone nada, Dios no obliga nada, Dios no fuerza nada. Dios deja, aquí por ejemplo en estos versículos que yo le leí, dice que la gente lo hizo de corazón. Nadie le pidió y nadie le obligó a hacerlo. La gente lo hacía. Si hay cualquiera hoy aquí en este lugar que quiere hacerlo, lo puede hacer. ¿Entiendes? Y hay muchos casos de... Y acá el asunto, hermanos, que había una iglesia pobre en Macedonia. Una iglesia pobre con creyentes pobres. Y si hay una iglesia pobre con creyentes pobres, ¿qué vamos a esperar de esa iglesia? Que dé, que aporte, ¿verdad? Lo más fácil es decir, no, aquellos que tienen más, que le den a la iglesia pobre. Pero la Biblia dice otra cosa aquí. Y vamos a leer, hermanos, porque está interesante lo que nos enseña la Biblia, que debemos nosotros, digamos, en cierta forma, saberlo, porque muchas veces nosotros tenemos ciertas excusas, como tenemos poquito, como andamos corto, como esto, lo otro, muchas veces nos quedamos sin ser generosos, ¿no? En 2 Corintios 8, del 2 al 4, hay 2 versículos ahí, puede haber más, pero vamos a esos 2 versículos nada más, que nos enseña la Biblia, de una iglesia pobre. ¿Qué hacía esta iglesia pobre? Aquí está hablando el apóstol Pablo de la ofrenda. Voy a leer desde el versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido en las iglesias de Macedonia, en que en grande prueba de tribulación, la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio, dice el apóstol Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza,
pidiéndonos, diciéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. Era una iglesia pobre, pero ellos tenían un corazón generoso. ¿Y cuántos? Y quiero decirles algo, hermano, los que más dan son los que menos tienen. Los que más dan son los que menos tienen. Y esta iglesia pequeña, pobre, era la que más daba, aportaba para la necesidad de los santos o de los pobres, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo recogía esas ofrendas y las llevaba a diferentes iglesias donde había necesitados y distribuía entre ellos. Una iglesia pobre. Muchas veces nosotros decimos, sí, pero yo recibo muy poquito, y nos quedamos con esa mentalidad de miseria cuando deberíamos tener un corazón generoso y decir, no, yo tengo poco, pero puedo desde mi poquito ser generoso. Y después Dios te va a sorprender, hermano. Hay muchos casos más en la Biblia que habla de eso, pero no queremos detenernos mucho en esto. Pero sí es importante que entendamos, hermanos, que la iglesia siempre funcionó con la generosidad de los hermanos. Con la generosidad. Hoy tenemos todo esto gracias a la generosidad. Hay muchas iglesias y muchos templos en diferentes lugares y algunos muy cómodos, y es gracias a la generosidad de todo el pueblo. Amén. Y así podemos enviar a los misioneros, porque hay hermanos generosos, ¿verdad?, que tienen su gasto como todos nosotros, pero ellos apartan también para la obra misionera. Esta iglesia está siendo bendecida, hermanos, porque de lo poco que puedan tener está enviando a las misiones y a lugares muy difíciles todavía, que algunos no lo podemos nombrar por seguridad. El punto 3 es el evangelismo, el discipulado y las misiones. 3 cosas aquí que lo puse en una misma columna, hermanos, para que la iglesia siga adelante, hermanos. Tenemos que seguir evangelizando. ¿Qué es evangelizar? Es, de alguna forma, llegar a la persona con el mensaje del evangelio, pero no solamente llegar, sino también discipular a esa persona, enseñar. Mateo 28, 19 habla, hermanos, de que Dios nos comisionó. Jesús le dijo a la iglesia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. En otro pasaje de las Escrituras dice, id y hacer discípulos. En otro pasaje dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Prediquen, pero enseñen, ¿no? Háblenle de Cristo a las personas y también enséñenle. Tiene que haber un discipulado. La gente tiene que aprender, tiene que saber. Amén. Y lo otro, las misiones, ¿verdad? Hoy tenemos 9 misioneros, 8 o 9 misioneros en el campo. Aquí están ellos, en el campo misionero. Y ellos han sido enviados, hermanos, y no fueron enviados por nuestro concilio. ¿Saben por quién fueron enviados estos misioneros al campo misionero? Fueron enviados por el Espíritu Santo. Todos ellos sintieron un llamado del Espíritu Santo. Si nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar cómo el Espíritu Santo hacía. El primer viaje misionero, por ejemplo, del apóstol Pablo, ¿verdad?, que está allí en Hechos capítulo 13, aparece el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y dice que fueron enviados por el Espíritu Santo. Y dice que la iglesia estaba orando, estaba buscando a Dios, y el Espíritu Santo les habló y les dijo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que le he encomendado. Es el Espíritu Santo, hermanos, Amén, que envía misioneros. Entonces tenemos que respetar esto. Y tenemos que, de alguna forma, hermanos, apoyar a la obra misionera, porque gracias a los misioneros hoy estamos aquí. Amén. Saben que gracias a misioneros extranjeros, que llegaron algunos en el 1700 y pico, algunos otros en el 1800 y pico, y otros en el 1900 y pico. Nuestra asamblea, el concilio de la Asamblea de Dios, nació en Uruguay en el 1946. Vino una pareja de misioneros, aquí predicó el evangelio, y bueno, de alguna forma ya hay una primera iglesia allí por Jaime Civil, la primera iglesia
que se formó gracias a esos misioneros. Y luego el Evangelio, a través de muchos misioneros llegaron, se predicó y muchas iglesias hay, gracias a los misioneros. Fueron enviados porque sintieron un llamado de Dios. ¿Cómo sintió Pablo y los demás? O sintieron la voz del Espíritu Santo. Entonces, qué bueno es el Señor, hermanos. Por eso seguimos con la obra misionera adelante. Cuán importante. La otra columna, hermanos, es la oración. Lógicamente, hermanos, sabemos que la oración debe ser fundamental en la iglesia. No solamente en la iglesia, sino en tu casa. Si tenés un problema, una necesidad, orá en tu casa, dice Santiago. El que está afligido, haga oración. No dice el que está afligido salga desesperado a resolver su problema. El que está afligido, haga oración. Después salga en busca de ayuda. Pero haga oración en su casa. Si estás afligido por un problema de salud, de finanza, de familia, emocional o espiritual, haga oración. La iglesia primitiva, en Hechos capítulo 3, dice que Pedro y Juan iban a la hora novena, que era la hora de la oración. Tenían una hora para ir a orar al templo, ¿no? Todos los días. Hay otros pasajes en la Escritura que dice que todos los días en el templo, todos los días. Por eso es importante, hermanos. Ahora, ellos tenían un horario para orar, pero ¿qué quiero decirles yo en esta mañana? Quiero decirle, hermanos, que si usted tiene un horario para orar, no negocie, no cambie, no se distraiga, no cambie por otra cosa. Esa oración está salvando vidas, esa oración está haciendo que Dios mueva su mano, esa oración está haciendo que Dios se manifieste en algún momento con un milagro o se va a manifestar allí adelante con un milagro que te va a favorecer. No dejes de orar, no cambie tu tiempo. Si tenés un tiempo para orar, ese tiempo tiene que ser sagrado. No lo negocie, no lo cambie. Amén. Amén. Porque, hermanos, si vamos a la iglesia primitiva, ellos todos los días tenían su tiempo de oración. Si vamos a Hechos capítulo 10, allí dice que Cornelio dice que llamó la atención de Dios y Dios envió un ángel y dice: tus limosnas, tus ofrendas y tus oraciones han llegado al trono de Dios. O sea que cuán importante es la oración. Y vimos todo lo que sucedió allí en Hechos capítulo 10. Aquellos conocen la historia de Cornelio, ¿verdad? Todo lo que sucedió, aquel avivamiento, aquella manifestación divina sobre toda aquella gente que se había reunido en la casa de Cornelio, hermano, fue gracias a que había un hombre que oraba, que buscaba a Dios en oración. Si ustedes quieren resultados, si la iglesia acá quiere resultados, tenemos que orar. En este caso era Cornelio el que oraba. Pero si vamos a Hechos capítulo 12 por ahí, dice que la iglesia, cuando Pedro fue llevado a la cárcel, ¿se acuerdan? Por predicar el evangelio, lo pusieron a la cárcel. Ahora dice que la iglesia hacía sin cesar, la iglesia. Primeramente era un hombre, era Cornelio, pero ahora habla de que la iglesia hacía sin cesar oración por una persona que estaba presa injustamente, hasta que después se rompió la cadena. Dios se manifestó con milagros, con un ángel, toda puerta cerrada se abrió milagrosamente. ¿Por qué? Porque la iglesia hacía sin cesar oración. Entonces es un pilar fundamental. Hermanos, si estamos orando poco, tenemos que ponernos a orar. Si estamos en problema, vamos a orar. Y si estamos, recibiendo bendición, voy a orar y voy a dar gracias a Dios. Voy a orar, voy a ser constante. Dice que la iglesia hacía sin cesar oración. Porque la oración es conexión con lo divino. La oración es contacto con lo sobrenatural. La oración hace que se suelten recursos divinos que el hombre no tiene y que el hombre no puede, pero Dios puede y Dios tiene esa cantidad de recursos. Pero hay que orar. Hermanos, descuidamos la oración nosotros. Esta iglesia ha descuidado la oración. Quizás tú estás orando en tu casa, ¿verdad? Pero como iglesia, hermanos, tenemos que afirmar más eso. Cuando hay una convocatoria a orar, cuando hay un día para orar, hermanos, tiene que haber una preocupación mía. La iglesia todos los días iba a orar al templo.
¿no? Todos los días iba a orar al templo. Y también oraba en la casa, ¿verdad? Porque cuando Pedro estaba en la cárcel, era en una casa que la iglesia estaba unida orando. Amén. Gloria a Dios, y sucedió el milagro. Gloria a Dios. Bueno, el punto 5 o la columna 5, les quiero hablar, hermanos, de algo fundamental también, que es la iglesia y su casa. ¿Cuán importante es la iglesia? Ya les hablamos un poquito, ¿verdad?, al principio. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia son ustedes, el grupo, el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. La cabeza es Cristo y el cuerpo somos nosotros. La cabeza es lo fundamental, hablamos de lo fundamental, ¿verdad? Si la cabeza anda mal, el cuerpo también anda mal, pero la cabeza nunca anda mal, hermanos. Cristo siempre está en su lugar poderoso de autoridad. Ahora, la iglesia, el Señor habló, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ustedes son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es un lugar de cobertura, porque cuando Jesús dice las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas del diablo no prevalecerán contra la iglesia, está diciendo, bueno, el diablo vino, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero a la iglesia no la puede tocar. La iglesia está cubierta en la sangre de Cristo, está guardada en la presencia de Dios. La iglesia fue comprada por Cristo, la iglesia pertenece a Cristo, y si nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, el infierno puede venir con todo su poder, pero acá va a estar el nombre de Jesús, la autoridad de Cristo, el poder de Cristo en la iglesia de Cristo para contrarrestar toda obra del enemigo. Por eso, hermanos, debemos tener esta autoridad, porque pertenecemos a la iglesia de Cristo. Ahora, hermanos, tenemos que valorar la iglesia de Cristo. Hermanos, nosotros no podemos ser un gajo quitado de un árbol. Un gajo quitado de un árbol, si usted lo vuelve a plantar al otro día, probablemente brote y todo y se mantenga con vida. Pero un árbol apartado del árbol, un gajo apartado de su árbol, va a tener vida por un tiempo hasta morirse y secarse. Un creyente apartado de la iglesia va a tener fe y va a tener vida por un corto tiempo, pero se va a morir y se va a secar. Separados de mí nada podéis hacer, dice la Biblia. Entonces tenemos que ser parte de la iglesia. Servir, ser parte activa, hermanos, estar en la presencia del Señor es un lugar de cobertura espiritual, es un lugar de cobertura emocional, es un lugar de cobertura social, es un lugar de cobertura material, bueno, cobertura intelectual, y les digo por qué, ¿verdad? Espiritual sabemos, ¿verdad? Tenemos la mayor cobertura espiritual en la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No dice contra el creyente, dice contra la iglesia. Un creyente solo está solo. Un creyente que es parte de la iglesia está protegido espiritualmente. Emocional, porque cuando nos juntamos, nos reunimos, es lindo, hay gozo. Hay unidad, somos parte del pueblo que el Señor salvó, perdonó. Entonces mis emociones, hermanos, ahí reciben muchas veces sanidad. El contacto con un hermano, la comunión. Hermanos, la comunión entre hermanos sana, restaura, bendice, proporciona bendición, alegría, gozo. Saber de que tengo un hermano que me saludó, que me abrazó o que habló conmigo, donde yo a veces puedo hablarle de lo que me está sucediendo. Cobertura emocional, cobertura social también, porque es un lugar de encuentros. Cobertura material, porque muchas veces a través de la iglesia se suplen necesidades materiales. También hay una cobertura intelectual, porque aprendemos, en la iglesia aprendemos, recibimos conocimiento, recibimos palabras, recibimos instrucción. Es cuando nos congregamos, hermanos, que estamos recibiendo una palabra que nos está nutriendo. Amén. También, hermanos, es una cobertura de sabiduría, cobertura de amor. Amén. Si nos unimos es porque hay un deseo, hay un amor de estar entre los hermanos. Hay unas ganas de ver, de estar en comunión. La iglesia es la familia de la fe.
Entonces es una cobertura de amor. No estoy solo, no estás sola, no estás tirada. Si te está pasando algo, hay una iglesia que está orando por vos. Entonces hay una cobertura de amor. Quizás usted pueda decir, sí, pero falta amor. Claro que falta amor. Falta y tenemos que seguir, hermanos, trabajando en este fruto tan lindo. Amén. Pero que hay amor, hay amor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen que en esta iglesia, la iglesia de Cristo, hay amor? Amén. Gloria a Dios. Y también, bueno, un poquito sobre la casa. La iglesia y la casa no es lo mismo. La casa viene a ser la parte física, pero Jesús le dice mi casa. Entonces, tiene que haber, hermanos, en aquella época de la iglesia primitiva había un contacto de todos los días con la iglesia y con la casa, con la iglesia y con la casa de Dios. Había un interés en la casa, había un interés de congregarse, había un interés de ir a la casa. ¿Por qué? Porque Jesús le llamó mi casa, será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, no desvalorice, valore la casa de Dios. Bendiga y honre la casa de Dios. Amén. Cuide la casa de Dios. Amén. Amén. Y sea parte activa en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Estoy terminando, hermanos. Me falta 5 minutos. Amén. El Espíritu Santo. Amén. El punto 6 habla, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo empodera, el Espíritu Santo influye. Atraviesa, consuela, convence. Amén. Sabemos que el Espíritu Santo habla. Si yo les hago una pregunta, ¿ustedes han sentido la voz del Espíritu Santo? Sí, Señor. Hermanos, el Espíritu Santo nos habla. Él es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y si hablaba aquí en la iglesia primitiva, sigue hablando, porque Él no ha cambiado, dice la Biblia. Hay que escucharlo. Hay que ver. Hay que agudizar el oído para ver qué nos está diciendo el Espíritu Santo. Cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo, estamos escuchando la voz de Dios. Y si escuchamos la voz de Dios, está en nosotros hacerle caso o no hacerle caso. Hay muchas, dice que el apóstol Pablo en algún momento decidió ir a un lugar a predicar y el Espíritu Santo le dijo que no fuera. Y él obedeció. Qué lindo es obedecer cuando el Espíritu Santo te dice no vayas por ahí. O no hagas, o no digas, o no hables. Amén. ¿Verdad? Porque estás obedeciendo a la voz. Pero también en nuestra guía, amén. Y cuán importante es la guía de Dios para tomar decisiones, hermanos. Pero el Espíritu Santo también nos empodera, nos llena de poder. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces nos encontramos con un Dios que nos llena de poder. Vivimos en un mundo hostil, de batallas, de guerras, un mundo de malas noticias, pero cuando estamos llenos del poder de Dios, estamos llenos de osadía, de valentía, de poder, de energía, hermanos. Todo proviene de Dios, del Espíritu Santo. Porque dice allí en Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, ¿verdad? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos allí unánimes, orando, buscando a Dios, y de repente vino del cielo el Espíritu Santo. Amén. Vino del cielo todo ese poder sobre el cristiano. Entonces, cuán importante, porque hay batallas. Levante su mano aquel que está viviendo una batalla, que está enfrentando una guerra. Quizás no todos, o quizás algunos dicen, no, mi guerra es esto, mi guerra quizás no es tan grande, pero hay batallas y hay guerras que enfrentar. Guerras mentales, guerras, ¿verdad?, que quieren destruir nuestra fe, que quieren destruir nuestra esperanza. Hay una guerra contra las fuerzas del mal, pero hermanos, si estamos llenos del poder del Espíritu Santo, vamos a irrumpir con poder sobre toda tiniebla, hermano, y Dios nos dará victoria como le dio la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva, después que se llenó de poder, comenzaron a apedrear a los predicadores, a los apóstoles, a matar a algunos, a ponerlos en la cárcel.
Bueno, hubo una persecución hostil sobre los cristianos, pero hoy vemos la iglesia que sigue avanzando, porque la iglesia primitiva, entre todas esas amenazas hostiles, hermano, la iglesia fluyó, la iglesia siguió predicando, la gente se convertía a Cristo. Nadie pudo detener la iglesia de Cristo porque estaba llena, empoderada por el poder del Espíritu Santo. Dale gloria a Dios, llénate del Espíritu Santo, busca el Espíritu Santo, recibe función del Espíritu Santo, porque hay poder de Dios. Amén. Hay osadía, hay fuego, aleluya, en el creyente que es lleno del Espíritu Santo. Hermanos, podemos tener muchas cosas y hacer muchas cosas y tener muchas actividades y podemos tener mucho dinero y podemos tener el gobierno a nuestro favor. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, no hay cambio de vida, no hay transformación, porque el Espíritu Santo es el que penetra y convence al ser humano de pecador. Y no solamente le convence, sino que le da una salida, le da una liberación el Espíritu Santo. Y eso no lo hace ni plata, ni gobierno, ni lujos, ni nada, lo hace el Espíritu Santo. Por eso no podemos negociar, hermanos, como creyentes tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y esa promesa es para ustedes, para mí, para todos la iglesia. Y por último, dice la Biblia también y nos habla de la fe no fingida. Pero quiero decirles algo, hermano, la iglesia se ha sostenido por fe. Amén. Dice que andamos por fe, no es por vista. Y la fe es probada, ¿verdad? Y el apóstol Juan dice que debemos pelear la buena batalla de la fe. Entonces no es así nomás mantener la fe, hermanos. Hay una batalla. A veces esa batalla significa sufrimiento, ¿verdad? La fe bíblica a veces es soportar dolor. A veces el que tiene fe tiene que soportar dolor. No es que yo tengo fe y ahora como tengo fe, todo el sol va a brillar a mi favor. A veces tengo fe y hay persecución, hay amenaza, hay una enfermedad que me está preocupando, amenazando. Hay un dolor que no me deja dormir. Hay una situación de familia emocional que me está perjudicando. No sé qué hacer. Hermanos, a veces el que tiene fe pasa por todas estas cosas. Y no es fácil. Pero, hermanos, tenemos que saber que la fe bíblica nos hace pasar por esas persecuciones. A veces desamparos. Te dejaron desamparado. La iglesia primitiva, el apóstol Pablo habla, dice, todos me han desamparado en algún momento. Todos lo desampararon a Pablo. ¿Alguien algún día te desamparó? ¿Un familiar, un amigo, alguien en quien confiabas? Bueno, el apóstol Pablo también. Pero él mantuvo la fe, hermanos. Esa es la fe. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos, que aún que tengamos que pasar por tragos amargos, por pruebas, ¿verdad? O sea, no es un constante placer y gozo. A veces hay que llorar, a veces somos quebrados, a veces somos angustiados, a veces somos debilitados, a veces nos sentimos como imposibilitados, no sabemos qué hacer. Hay batallas, ¿verdad? Pero qué lindo es confiar en Dios. Amén. A pesar de todo, yo mantengo la fe en un Dios vivo. Mantengo la fe en un Dios de esperanza que ya venció la muerte y dijo, confiad, yo he vencido. Aleluya. Qué lindo es esa fe, hermano. Qué lindo es hablar con un creyente de años, ¿verdad? Que atravesó de todo, pero está firme. Amén. Qué lindo porque esa es la fe verdadera, hermanos. A veces nos vamos de la iglesia por un pellizcón, como muchas veces digo, por esto, lo otro. El apóstol Pablo, entre muchas cosas, él habla de los azotes, ¿verdad? Y él estaba predicando en Filipos, allí junto con Silas, anunciando el evangelio, quizás contento, y dice que vinieron, lo agarraron y lo azotaron, y no le dieron pocos azotes, muchos azotes. Lo mataron a palo, hermanos. Y después lo llevaron al calabozo, a la cárcel, aseguraron sus pies con cadena. O sea, ¿quién puede mantenerse en un momento así, con gozo, con alegría? ¿Verdad? Y no fue un pellizcón. Lo que les quiero decir que a veces hay creyentes que pierden la fe por un pellizcón.
El pellizcón es que no me saludó, el pellizcón es que me dijeron algo mal de mí, el pellizcón es porque esto, por lo otro. Perdemos la fe por un pellizcón. Ahora el apóstol Pablo con Silas en la cárcel, en ese calabozo, ¿verdad? Custodiado por soldados, allí, hermano, todo herido, lastimado, dice que él comenzó a adorar al Señor. Aleluya. Eso es fe, hermanos. Fe no es solo cuando tenemos los bolsillos llenos, cuando todo va bien. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y quiero decirle que la fe también es prosperidad, es gozo, es alegría, es esperanza, es bendición, es unidad. No es solo sufrimiento. Pero digo que la fe bíblica nos hace pasar por estos tragos amargos, hermanos. Y hay que pasarlos y hay que ser aprobados. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Invito, vamos a cantar esta canción, hermanos.